Mañana estamos ya iniciando el segmento de entrevistas. En esta mañana tenemos ya la visita del ingeniero Tony Coronel, el gerente general de la empresa eléctrica Riobamba S.A. Ingeniero, qué gusto poder compartir con usted en esta mañana para dar a conocer la gestión, las obras que viene realizando la empresa eléctrica Riobamba S.A. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días también a toda la audiencia de Estéreo Familiar. Muchísimas gracias, es un gusto también estar aquí y poder compartir con todos, tratar de solventar las dudas que pueda tener la ciudadanía con respecto al quehacer de la empresa eléctrica Riobamba. Ingeniero, iniciemos conversando un poquito, ¿por qué el lema con el que se trabaja, la nueva ERSA? ¿Por qué se ha tomado este lema? Porque enfoca algo importante este eslogan, digamos. Sí, justamente porque queríamos ejecutar un cambio y el cambio va más allá de las decisiones administrativas u operativas que se puedan realizar. El cambio va enfocado directamente hacia un contacto mayor con la comunidad, hacia tratar de tener una empresa más cercana, que escuche a las personas, una empresa que les permita decir, saben que estas son mis necesidades y por supuesto que trabaje en solucionarlas. En eso nos hemos enfocado, en la medida de lo posible he tratado de estar yo, sino también hemos enviado siempre a alguien y creo que eso ha tenido alguna acogida favorable por parte de la ciudadanía porque siempre nos agradecen el que estemos presentes, el que podamos junto a ellos recorrer, observar lo que necesitan, qué es lo que está fallando y también nos permite a nosotros aprender en qué estamos fallando. ¿Qué percepción tiene el ciudadano que a veces le es muy difícil posicionar su reclamo, el problema que ha tenido incluso durante años? Entonces, esta empresa más cercana a la comunidad es la que estamos construyendo. Ingeniero, algo importante también antes de entrar en el tema de lo que es gestión, el trabajo que se viene realizando. Se había hablado o se está realizando al momento un fideicomiso. Tal vez algunas personas no entienden qué es el fideicomiso, qué consecuencias pueden tener. ¿Es necesario que se haya realizado este fideicomiso? La gente tiene temor de que de pronto la empresa eléctrica pase a otras manos. ¿Puede usted despejarnos de esas dudas, ingeniero? Sí, yo creo que se han tejido hasta cierto punto intencionalmente varias dudas sobre el fideicomiso, un velo de dudas sobre el fideicomiso. Hay que comenzar diciendo que esto es ley. Entonces no es que al gerente de la empresa eléctrica se le ocurrió entregar la empresa en manos de un fideicomiso. No es así. Esto es un decreto ejecutivo emitido el 15 de junio del año pasado. Desde ese momento ya se debió empezar a trabajar en el fideicomiso. O se debió empezar la oposición al fideicomiso, cosa que no fue así. No escuchamos nada hasta diciembre, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Coincidencialmente, después de que se pusieron en Contraloría pedidos de revisión de lo actuado justo en la empresa eléctrica en una administración anterior. Entonces, desde ahí ya levanta sospechas, que por qué no se dijo antes. Pero bueno, ahora se está haciendo en atraso. Ayer justo tuvimos la reunión de todos los presidentes ejecutivos y gerentes de las empresas eléctricas de Quito y solo 2 empresas estamos atrasados con el tema del fideicomiso. Ya nos evaluaron los avances en todos los aspectos, uno de ellos fue el fideicomiso y solamente la SOGES, que en este momento está siendo absorbida, y nosotros somos los únicos que estamos atrasados, los demás ya están mucho más adelante. Bueno, establecimos un cronograma, esperamos hasta la próxima semana poder tener una revisión por parte del Ministerio de Finanzas, que son quienes tienen son el ente rector en materia económica en nuestro país, entonces ellos tienen que revisarnos y darnos un ok. Con ello ya esperaríamos que ojalá a inicios de marzo probablemente ya podamos tener el fideicomiso establecido. Ahora hablemos sobre la naturaleza del fideicomiso. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Pues todos sabemos de que
Hace 2 años, en el 2024, tuvimos un problema por el déficit de generación eléctrica que tuvo el país en ese momento. ¿Por qué no hubo apagones el siguiente año? ¿Por qué un año sí, un año no? Pues depende de varios factores, la verdad. La sequía es el principal, ¿no? Si deja de llover, si las lluvias, que son un fenómeno regional muchas veces, es decir, no podemos decir que solo una central se va a ver afectada por las lluvias. Si deja de llover en toda la región, y eso afecta a todo nuestro sistema de producción hidroeléctrica del país. Entonces se cae, y ese es el puntal del país, es la columna vertebral. Si se cae la producción hidroeléctrica, nos vamos a ver en un problema. Eso sumado al desmantelamiento que existió durante años, desde los años 2014, 2015, se dijo que ya no necesitábamos otro tipo de energía, que con las hidroeléctricas estábamos suficiente, así que el parque térmico estuvo también afectado. Hay centrales completas que se desarmaron porque supuestamente ya no se necesitaban porque el recurso hidroeléctrico era suficiente, y no es así. Yo creo que siempre hay que tener sistemas complementarios, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sucedió. Entonces toda esta serie de acciones realizadas durante varios años hizo que en el 2024 la demanda del país supere a la capacidad de producción energética. Así que, ¿qué es lo que busca el gobierno para tratar de que esto no vuelva a suceder? Busca crear un marco de confianza jurídica en los posibles inversionistas para que la gente no tenga miedo de invertir en centrales de generación. ¿Y cómo hacer esto en un mercado ecuatoriano que es a veces un poco complejo, que tiene deudas con respecto a la generación? Nosotros, incluso la empresa eléctrica Riobamba tenía una deuda que era casi cercana a los $3 millones por generación. En este momento ya está cercana a los $2 millones. ¿Cómo invertir en un país donde sabemos que la gente no paga la energía, las empresas eléctricas? Porque si yo voy a generar, al final de cuentas le voy a vender a las empresas eléctricas y ellos a su vez venderemos al usuario final. ¿Cómo invertir en un país donde yo sé que las empresas eléctricas tienen una deuda en generación? Lo que yo voy a hacer es invertir para tener una cartera vencida por cobrar. Entonces el gobierno dice, no, hacemos esto, que es un fideicomiso, que lo que va a hacer es controlar qué están pagando las empresas eléctricas y nos va a obligar a pagar por un orden de prelación establecido, primero la generación, luego los costos de operación, luego la importación de energía, etcétera, etcétera. Entonces nos tiene ya previstos para que la administración se haga de una manera más responsable y hasta cierto punto más lógica. Porque yo siempre he dicho, si usted tiene una panadería, los proveedores de harina, de levadura, usted tiene que tenerlos ahí, porque si no le envían el producto, usted no puede hacer nada, se paraliza. Entonces, tenemos que manejar las empresas de manera más responsable, y el fideicomiso es una manera de obligarnos, sin importar quién sea el gerente, sin importar si está haciendo las cosas bien o no, que el administrador de la eléctrica, la que sea, insisto, este no es un tema exclusivo de la empresa eléctrica Riobamba, tenga que hacer las cosas de una manera adecuada, lógica, responsable. Eso no implica que de pronto pueda pasar a manos privadas, como dicen alguien, que ya se deje de llevar el modelo de gestión que se tiene ahora, ¿no? Con los alcaldes, el prefecto. No, porque para empezar la privatización está prohibida en la Constitución. Ya. Habla de la prohibición de privatizar sectores estratégicos. Al punto que ahora último la Corte Constitucional se pronunció con respecto a una delegación. No era una privatización, era una delegación, era una asignación de una participación privada dentro del sector energético, pero lo prohibieron. Imagínense una venta. O sea, si una delegación, una coparticipación la prohibieron, si mañana dicen que quieren vender la empresa eléctrica Riobamba o cualquier otra empresa eléctrica del país, la Corte Constitucional se va a oponer. Mire, claro. Ahora, ingeniero, al iniciar usted ya la gerencia, al tomar la gerencia, hablemos primero en cuanto a la modernización de equipos que se les requerían. Hace algunos días vimos cómo se modernizaron los equipos, las camionetas, por ejemplo. ¿Cómo se ha trabajado en esto primero, no, para poder cubrir las necesidades de la provincia
¿Cómo se ha trabajado en tal vez cambio de equipos, reparaciones y todo ello? Existe un plan permanente de mantenimiento desde hace muchísimos años en el que hay varias cosas que ya están previstas cambiarse por cumplir su vida útil. En la empresa eléctrica deberían cambiarse en promedio los vehículos entre 5 y 10 años. Había una recomendación de auditoría que decía que a los 5 años ya se tiene que cambiar un vehículo. Bueno, había varios análisis, ¿no? Desde ahí en adelante el mantenimiento comienza a ser más alto y no conviene. Bueno, criterios y criterios. Lo cierto es que en promedio se cambian después de ese tiempo. Y tenemos al momento vehículos con 12 años, 14 años. Entonces, lo que se hizo fue hacer una compra en catálogo. Catálogo electrónico es una modalidad de adquisición establecida en el sistema de contratación pública, bajo la cual una marca determinada ya tiene el valor, el valor, y usted solamente dice: necesito este tipo de vehículo, necesito esta cantidad de vehículos nada más. No se negocia el valor, solamente uno realiza las especificaciones técnicas. Así que hicimos una primera adquisición de 21 camionetas y en los próximos días de hecho ahorita ya se está pensando en cuáles son los siguientes vehículos que necesitan reemplazo. Pero no solamente en vehículos, recién terminamos el cambio del generador en la central Río Blanco. Hace algunos años hizo la modernización de la central Alao. Siempre se está trabajando en que todo el sistema, bueno, nosotros tenemos varios sistemas, tenemos generación, tenemos su transmisión, tenemos distribución. Hay empresas que no tienen generación, por ejemplo, pero nosotros tenemos que estar enfocados en que todos estos sistemas sigan funcionando adecuadamente para, obviamente, el beneficio de la colectividad. Y decíamos algo importante que se ha venido realizando es el trabajo en territorio. Y para ello se ha contado también con la visita de la ministra, que han recorrido territorios. Coméntenos un poquito, ¿se ha firmado convenios? ¿Qué es lo que usted ha encontrado en estas visitas a territorio? Porque una cosa es que yo venga y le diga a usted, por ejemplo: ingeniero, no tengo luz, a cada rato me cortan la luz. Usted viene y de pronto me dice: mire, pues esos cables que tiene usted ahí afuera, esa conexión que tiene. ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Con qué se ha encontrado usted en el campo? Bueno, hemos encontrado que o tratamos de generar empatía. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad, a veces el funcionario de la empresa eléctrica no llega a entender la necesidad del cliente final, pero también sucede de que el cliente final no entiende lo que sucede en la empresa eléctrica. Y le voy a poner un ejemplo de algo que sucedió hace poco. En Llagos, que es la parroquia más al sur del cantón Chunchi, y no solamente en Llagos, sino en sus zonas cercanas también. Ahí tenemos un alimentador que tiene varios años, que va a Campo Traviesa. Es una zona conocida por un clima que por lo general, en el que la neblina es lo usual. Entonces empezamos a tener desconexiones porque un aislador estaba dañado. O sea, los síntomas, por decirlo así, los síntomas de la apertura indicaban que era un aislador, por lógica, ¿no? Por experiencia. Pero saber cuál era el aislador era complejo. En kilómetros de línea estamos hablando de miles de aisladores. Y si a eso sumamos que la gente empezaba a hacer la revisión, pero después de 3, 4 horas la neblina caía, entonces era imposible. Si me paraba al lado de un poste, era imposible verlo desde aquí. Peor aún, a Campo Traviesa, si no hay una vía, a ver a dónde está el siguiente poste. Entonces, el personal hizo lo que más pudo. El horario en el que se podía trabajar era muy restringido, energizábamos, luego nuevamente se producía nuevamente una desconexión, así que enviamos más personal para aprovechar las horas de buen clima al máximo. Enviamos 4 grupos, enviamos un grupo de ingenieros, enviamos drones, incluso un equipo de ultrasonido para intentar detectar la falla, pero eso nos tomó varios días. Entonces, eso le explicamos a la comunidad, le explicamos el por qué y qué estamos haciendo para tratar de solucionarlo. La idea sería tratar de reconstruir el alimentador por alguna vía que facilite el acceso del personal para revisión en caso de falla. Pero no es tan sencillo, ¿no? Es todo un alimentador readecuado. Entonces les dije, se nace por un estudio técnico.
y luego una vez que la viabilidad técnica se da, luego pasamos a la parte económica, es decir, dimensionar cuánto va a costar eso y cómo lo podemos enmarcar. ¿Lo podremos hacer todo en un año o tal vez tengamos que hacerlo por etapas, etcétera, ¿no? Ese análisis TOC estamos haciendo ahora y estamos haciéndolo lo antes posible para tratar de incluirlo en el año 2027, al menos en parte, para comenzar a hacer algo. Entonces, les explicamos eso y les explicamos el por qué. No es que la empresa eléctrica desconecte algunas veces, cuando incluso hemos contestado al teléfono, ¿por qué me quitan la luz? No, no es porque estamos aburridos, necesitamos desconectar para que nos llamen a gritarnos. No, de hecho el 60% de nuestras desconexiones se dan por factores externos. Es decir, accidentes de vehículos, gente que está haciendo una construcción y dejó caer cosas sobre las líneas de distribución, gente que se puso a talar árboles y lanzó uno sobre las redes y las rompió, y también estos temas que hablan de equipos, de materiales que ya cumplieron su vida útil y que ya están presentando fallas, pero bueno, estos de aquí no están contabilizados como terceros, sino como temas internos de la empresa. Pero son cosas así, son cosas que algunas veces nos cuesta un poquito controlar, a pesar de que se realizan los esfuerzos, pero lo importante es que en ese momento se activa el personal que tiene que atender eso y comenzamos a trabajar en soluciones. Por eso esto de tratar de llegar a las comunidades genera ese espacio de diálogo con los cuales nosotros podemos entender las necesidades de ellos y a la vez ellos entienden qué está haciendo la empresa para mejorar el servicio en cada una de las zonas. En estas visitas también se le ha visto a usted recorriendo con la ministra, firmando convenios. ¿Qué nomás han hecho? ¿De qué se trata estas visitas que realizan? Bueno, apenas llegamos a la administración, apenas comenzó el periodo, la señora ministra quiso visitar la provincia y tuvimos una reunión para revisar varias cosas. Por ejemplo, ese día participó el señor prefecto conjuntamente con una reunión con ella por varios temas que estaban previstos. Recordemos que es la ministra de Ambiente y Energía, entonces ella también está a cargo de varios temas de agua, por ejemplo. Entonces eso conversó con el señor prefecto y claro, la empresa eléctrica fue el espacio para que se genere este diálogo. De ahí hemos conversado sobre las políticas nacionales, sobre qué es lo que espera el gobierno. Hay que recordar que, o mejor dicho, en este aspecto quiero puntualizar ciertas cosas, porque siempre se habla de la autonomía de la empresa eléctrica Riobamba, pero no es tal. Primero porque es una entidad pública y como tal está sujeta al control del sector público. Y segundo, porque al ser parte de un sector estratégico responde a las políticas que el gobierno central emite. Entonces, la autonomía no es que la empresa eléctrica pueda hacer lo que quiera, realmente tenemos que encajarnos en cierta política pública que va destinada justamente a tratar de mejorar el servicio. Hay una agencia de regulación que establece todo, las tarifas, eso no depende de nosotros, no es que la empresa eléctrica dice mañana quiero subir el valor de las tarifas y lo hace, la agencia de regulación y control de electricidad lo hace. Ellos son los que determinan los valores y eso es de aplicación nacional. De hecho, toda la política pública en materia de energía eléctrica es de aplicación nacional. Muy rara vez he escuchado que se haya emitido algo que es exclusivo de cierta región. Así que con la presencia de la ministra hicimos varios recorridos, le indicamos cuál es el plan de acción, qué es lo que queremos hacer, ella nos dio varias recomendaciones. En un diálogo bastante ameno, la ministra es una persona muy accesible y que le gusta, eso sí, le gusta que las cosas se cumplan y me parece súper bien. Al final de cuentas creo que todos los funcionarios debemos entrar al servicio público comprometidos, con miras a establecer objetivos y a tratar de cumplirlos. También se ha visitado con los diferentes alcaldes del prefecto, en su momento con la señora prefecta subrogante, con todos se ha trabajado en las necesidades que se han
que se han presentado. El objetivo de la empresa eléctrica, como he indicado, es tratar de llegar a las comunidades, tratar de solucionar los problemas que se tienen. Y claro, los representantes de los gobiernos seccionales, ya sean alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, son precisamente las personas que nos ayudan a acercarnos a la comunidad. Por eso cuando ellos han solicitado, hemos estado ahí para conversar. Ingeniero, ¿y el trabajo en la ciudad? Aquí, por ejemplo, hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, se ve accidentes, postes ya en mal estado, incluso mala utilización de postes. En la actualidad estamos viendo cómo bandas delictivas ponen cámaras en los postes, exceso de cables. Podemos ver en el centro muchas empresas de internet utilizan los postes de la empresa eléctrica, se ve sobrecarga. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Cómo se va a trabajar también para eliminar tanto cable que hay y tanto mal uso que se da a los postes de la empresa eléctrica? En la reunión del día de ayer conversamos, en lo que estábamos conversando se recibió a representantes de asociaciones de operadores de telecomunicaciones. Ellos hablaban de que al momento hay como me parece que eran como 1.400 operadores a nivel nacional. Entonces, todas las empresas eléctricas tenemos ese problema del uso de nuestra infraestructura por parte de estos operadores. Entonces, el propósito es tratar de normarlo. ¿Qué problemas tenemos? Primero, no nos avisan. Simplemente tienden las líneas, las usan y ella es nuestra infraestructura y nosotros debemos tener conocimiento. Segundo, eso, cualquiera diría, pero no hay problema, los postes ya están ahí, yo solo tiro un cablecito y se acabó, y no es así. Eso nos genera a nosotros problemas durante la operación y el mantenimiento de nuestras redes. ¿A qué me refiero con esto? Si necesito reubicar un poste o necesito cambiarlo por deterioro o por accidente de tránsito, las personas que han visto trabajar al personal de la empresa eléctrica Riobamba pueden haberse dado cuenta lo difícil que es lidiar con todo ese manojo de cables adicionales a los cables de energía eléctrica, a los cables de telecomunicaciones que se encuentran ahí. Y también hay que considerar que muchos de estos cables ya no están en uso. Me refiero a que hacen alguna extensión de redes de telecomunicaciones, luego construyen una troncal por otro lado, esto queda desconectado, pero no lo retiran, porque retirarlo significa incurrir en un costo también. Entonces lo dejan ahí. Habrá observado la ciudadanía también que en un trabajo conjunto que estamos comenzando a manera de programa piloto con el municipio de Riobamba y la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, estamos trabajando en identificar todos estos cables que no están registrados en la empresa eléctrica Riobamba o que ya no están en uso. Muchísimos ya no están en uso. Son pocos realmente los que no están registrados y se terminan retirando. Y ya se ve un cambio, un gran cambio en las redes, ¿no? Incluso se ve estéticamente mucho mejor. Luego de que se realice esta limpieza, hemos retirado camionetas de cable en un espacio de solo 2 cuadras. Mira eso. Es bastantísimo. Entonces, por eso es que limpiar toda la ciudad nos va a tomar muchísimo tiempo, pero lo importante es que ya se va generando el espacio de presión, si cabe el término, para que los operadores vayan regularizando sus servicios también. En algún momento alguien me llamó y me dijo, Tony, el domingo estuvieron trabajando aquí en mi barrio y me quedé sin internet. Le digo, reclámele a tu proveedor que no ha legalizado el uso de infraestructura de la empresa eléctrica. Aunque en lo posible tratamos de no hacerlo, se les llama. O sea, la coordinación va más allá de simplemente una actividad arbitraria de decir el día domingo voy y rompo todo lo que no esté registrado. No, se comunica que se va a intervenir en esa zona, el Arcotel se coordina con el Arcotel para que ellos se comuniquen a todas las operadoras de manera que alguien diga, oigan, ahí están también mis cables, cuidado, no me corten, ya voy a regularizar. Pero si no lo hacen, ahí vamos y encontramos, ahí sí toca retirar. Es muy difícil pensar en soterrar los cables, ¿no? Es muy costoso más que Muy difícil. costoso. Lo otro es la parte técnica, la parte logística, pero para empezar se necesita de infraestructura. Y ahorita, por ejemplo, la discusión está en quién da el mantenimiento de la infraestructura, o sea, si es el municipio, el del sector, si es el municipio, si es la empresa eléctrica, si son las empresas de telecomunicaciones. Entonces, hay que pensar en muchas cosas para proceder al soterramiento. Aún así,
En este momento estamos trabajando en diseños para ver cuál de ellos podemos ejecutar, ojalá este mismo año. Ingeniero, bueno, el tiempo nos queda corto, tendríamos que hacer un programa de la ERSA. Bueno, Con gusto. vamos a estar conversando más seguido, ingeniero. Ahora, ya para culminar nada más, ¿no? La pregunta que toda la ciudadanía se hace, ¿no? Hay lluvias, vemos lluvias, no va a haber apagones. Por el momento no, las condiciones climáticas son favorables, todo está trabajando a punto. Sí tuvimos un periodo de sequía, esas Ujú. cosas no se pueden ocultar, la gente las observa, sobre todo en una provincia donde muchas personas están en el campo y observan cómo las fuentes de agua para sus sembríos varían en función de las lluvias y ven cómo se redujo de manera significativa. Y eso afectó a algunos de los embalses del país. Sin embargo, nunca se llegó a un punto crítico, en este momento ya están recuperados. Eh, Ahora lo que toca ver es pensar en el futuro. Y es precisamente ahí donde temas como el fideicomiso y otras cosas, otras acciones que se están generando desde el gobierno nacional para tratar de evitar volvernos a encontrar en un escenario como el que vivimos en el año 2024 pueda realizarse en un futuro próximo. Entonces, esto es tarea de todos, realmente no es tan sencillo como decir, qué sé yo, chasquear los dedos y que ya las cosas se arreglen. Hay que trabajarlo desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista económico, el técnico, jurídico, etcétera, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ojalá que no, esperemos que por un lado el clima sea favorable y que por el otro lado las acciones complementarias que se están desarrollando tengan el éxito esperado. Le agradecemos, ingeniero. Ya nos quedamos vea, corto de tiempo. Bueno, tenemos algunos temas más que tratar. Estaremos en otra entrevista. Le agradecemos por Con ese gusto. contacto a la ciudadanía, ingeniero. Estamos nosotros ya culminando en nuestro espacio informativo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su gentil sintonía. Nos despedimos primero del Facebook Live y ahora